Queridos hermanos, buen miércoles a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este miércoles virtual. Espero que estén regresando todos bien de sus jornadas de trabajo, o estando en sus casas haciendo quehaceres domésticos. Vamos a tener hoy el estudio del día de hoy, ya con un nuevo capítulo. Sé que muchos lo han tenido de manera presencial. Y vamos a continuar con Corintios. Ya no nos queda nada para concluir con el libro de Primera Corintios. Pero vamos a avanzar hoy, en el día de la fecha, a estudiar el capítulo 15 del versículo 16 al versículo 28. Hoy nos van a tocar varios versículos muy interesantes, así que tengamos una oración intercesora para que el Señor nos esté guiando en este culto virtual del día de la fecha y que nos mantenga atentos para que la palabra nos llene de sabiduría y podamos aplicarla a nuestra vida y a nuestras iglesias. Oremos, queridos hermanos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Señor, te pedimos que nos guíes en este culto, Señor, en este estudio bíblico de miércoles de manera virtual. Te bendiciendo a cada uno de los hermanos en sus hogares o en el transporte, Señor, regresando a ellos. Bendícelos, bendice sus familias, Señor. Gracias por tu provisión. En nombre de Cristo Jesús, guíanos en este estudio en nombre amado Padre. Amén. Y vamos a dar inicio a la lectura del día de la fecha. Acuérdense, 1 Corintios capítulo 15, del versículo 16 al 28. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Ustedes todavía están en sus pecados. Y tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debida orden, en primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que el reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedarán sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Y hasta aquí la palabra del Señor. Un tema muy interesante y quizás que a muchos nos atraviesa y nos ha atravesado, es la pregunta sobre la muerte, ¿no? Tema que para muchos es casi un tabú, otros no quieren hablar sobre el tema. Pues la muerte, justamente el capítulo se llama La resurrección de los muertos. La muerte es un tema que nos atraviesa como la vida, ¿no? Y Pablo es muy directo y muy, digamos, se podría decir,
sencillo en su manera de escribir y de transmitirnos el mensaje del Señor, ¿no? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿no? Algo tan evidente que identifica al cristianismo, que es que por fe creemos al 100% que Cristo se levantó de los muertos, venció a la muerte, y que con ese acto creemos en la resurrección, creemos que hay una vida después de la vida, hay otro amanecer, se podría decir. Y Pablo los confronta a los hermanos de Corintio, ¿no? Dice, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Una de las bases de nuestra fe en Cristo es que Él venció al orden natural, se podría decir, al orden natural que tiene la creación de Dios. Es el que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Pero Cristo fue aquel que nació de manera especial, creció, se desarrolló como hombre, como un hombre perfecto, murió como todos nosotros y resucitó, ¿no? Ese es el gran milagro de haber vencido al enemigo o al orden natural de las cosas, que es la muerte en vida. Cristo venció todo y nos otorgó a los que creemos, a todo aquel que cree en Cristo, en la cuestión de vencer a la muerte, de que todo lo que hacemos aquí en esta vida, en actuación y demás, es una preparación para vencer a la muerte, hacia algo más allá. Es muy interesante el versículo 21, dice, pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿A qué hace referencia Pablo a eso? A que morimos en el pecado. Adán cometió el error y tomó la acción de desobedecer el mandato de Dios en tomar la manzana, morder y en hundirse en pecado. Toda la humanidad, después de Adán, nos hundimos en pecado y con Cristo, con Él, por su sacrificio, nos vivificamos. Yo digo, somos funcionales a Dios, a lo que el mandato de Él nos lleva a hacer, en donde hay un orden, dice en primer lugar Cristo, y después cuando Cristo venga, los que son de Él, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, no sabemos cuándo va a llegar, cuándo va a venir el Cristo de nuevo, ¿no? Es algo que creo que no nos corresponde a nosotros poner una fecha y una hora o estar atentos o ansiosos por la venida, sino prepararnos física y espiritualmente más que nada, en lo que hacemos el día a día, en lo que creemos, cómo actuamos, para que nuestra vida tenga ese hermoso propósito, que es hacer el orden del Señor
Y Pablo aquí, luego de hablar de la muerte, pone un orden natural, ¿no? Todo lo que cuando Él entregue el reino al Dios y al Padre, haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿no? Y el último enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? El que venció a la muerte, el que regresó de los muertos, también nos le está otorgando a la humanidad, a todo aquel que cree en Él, la potestad de levantarse de la muerte, vencerla. Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas quedarán sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas quedaran sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea Él todo en todos. Pareciera un trabalengua en un principio, ¿no? Si uno lo lee en Reina Valeria 60 o contemporánea, NBI, versión americana, pareciera hasta cierto punto un trabalengua, pero lo entiendo de la siguiente manera, queridos hermanos. Y es como entiendo y como me gusta que es la creación del Señor, ¿no? En todo hay un orden. Tiene que existir un orden en la vida, ¿no? Dios es un Dios de orden, no de caos. En ese orden hay jerarquías, ¿no? Uno ve desde la creación del mundo, ¿no? Primero se separaron el día de la noche, se separaron la tierra y el agua, se crearon los mares, las montañas, luego el último los seres vivos, ¿no? Creó al hombre, a la mujer, en todo hay un orden. A veces no llegamos a ver en la escritura ese orden, pero existe por algo. Y todo en ese orden quedó sujeto al Hijo, a Jesús. Por debajo de él sabemos que Cristo es la cabeza, la iglesia, de toda su composición. Tiene que ser la cabeza y el cuerpo de nuestras vidas. Tiene que ser nuestro ejemplo donde nos apoyemos para transitar la vida misma, ¿no? Ver los muertos que dice Pablo y ver la vida, cómo la encaminamos, ¿no? Donde sujetamos la vida para que cuando llegue la muerte, llegue en paz. La aceptemos como algo natural. Nos causa dolor, nos causa emociones humanas, pero que tenemos que aceptar que es parte de la voluntad del Señor. En que el cuerpo material se desgaste y llegue a un momento en donde se haga polvo y nuestras almas y demás estén vivas, más vivas que nunca. En donde hayamos plantado la semilla del Evangelio, de mostrarle a alguien el milagro de lo que es estar sostenido por algo más grande, sostenido por Cristo y por Jesús. Es lo que nos da el gran objetivo, el gran fin a responder a la pregunta ¿para qué existo? ¿No? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Quién es mi creador?
qué mis padres están aquí? ¿Por qué mis abuelos y demás estuvieron en este mundo y demás? ¿A qué estamos sujetos? Grandes preguntas que Pablo nos las responde en todo un capítulo, pero que más importante es que tengamos firmeza en lo que creemos, en que con Cristo, con su sacrificio, con Él estamos vivos y vencemos a la muerte. Todo está sujeto a Él. Nada está fuera de su alcance, de su autoridad. Que estamos transitando y luchando al mismo tiempo contra los enemigos, y más hoy que nunca a los enemigos de Cristo. Estamos luchando continuamente contra el pecado para que todo tenga un objetivo, para que Dios sea el todo en todos, ¿no? Qué importante eso, en que hacemos las cosas para que Dios sea Él todo en todos. Una tarea muy importante que todos tenemos como cristianos, casi grabárnosla con fierro caliente en nuestros pechos y demás, en que nuestra tarea, en lo que creemos, es que Dios venció, Cristo venció a la muerte. Nos otorgó el gran milagro y el gran regalo de no solo ser herederos del reino del Padre, y que estamos aquí luchando una conflictividad, llevando a cabo una gran obra, que es para que Dios sea el todo en todos. Buscar continuamente, cada día y demás, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, aunque el mundo y el país parezca que se va al caos inminente y demás, mantenernos firmes en lo que nos da el único sostén, lo que nos, como decía el pastor Esteban, lo único que nos da paz, lo que nos da firmeza, donde asentamos toda nuestra vida, donde tenemos que asentarla, es en Cristo. Para que, como dice el versículo 24, puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Yo lo interpreto como que en este mundo todo fin, todo autoridad gubernamental del hombre y demás, no tiene importancia, no tiene relevancia ante la autoridad y ante el milagro de Cristo, y ante la autoridad y el deber que tenemos que llevar adelante para ser sal y luz en este mundo cada vez más caótico. Así que, queridos hermanos, estamos llegando al final de este estudio. Y consideremos que tenemos que mantener la paz. Aunque la muerte nos angustie, nos ponga triste y demás. Mantener la paz en que de quién es la autoridad y el dominio de quitarnos de este plano y llevarnos al otro es solo autoridad de Dios. Mantengamos la paz. Yo con Cristo no solo descubrí, leyendo las escrituras y demás, descubrí la tranquilidad de que
lo que hacemos en esta vida, en este plano y demás, es una simple paso, muy chiquito, a lo que nos queda en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Tenemos que hacer, trabajar, sí, mucho, arduamente, para prepararnos para ser y estar con Cristo. Tenemos que mantener paz y trabajar continuamente para que Dios sea el todo en todos. Mantener viva siempre esa tarea que tenemos de responsabilidad. Todas las cosas quedan sujetas a Él. Tenemos que trabajar más y mostrar a la gente que la vida está sujeta a Él. Que con Él, con Cristo, vivimos de nuevo, vencemos al gran temor de la humanidad que es la muerte. No digo que hay que enfrentar la vida con locura y hacer lo que uno quiera y bueno, y si me muero y luego voy a resucitar. No. Tomar la vida como algo preciado, un hermoso milagro y valorarla tanto, que es esforzarnos día a día para hacer la obra del Señor. Para que el milagro de vencer la muerte sea conocido por todos y sea experimentado por todos. No algo como hoy en día que, es feriado por Pascua y listo, no voy a trabajar y demás. No, trabajar arduamente para que ese sentimiento, esa emoción que nosotros tenemos en la Pascua, porque el Señor vive, tenemos que implantarla en cada persona que conocemos. Orar para que el Señor nos brinde la sabiduría para cómo poder yo pasar ese fueguito que vive conmigo, que lo alimento y me alimenta cada día del Espíritu Santo, pasársela a otro para que la cadena siga continuamente y llega un punto en que Cristo, el Hijo, viva en todos. Queridos hermanos, oro por cada uno de ustedes. Oremos por cada uno de nosotros en nuestra iglesia. Llegamos al final de este estudio por el día de hoy. Vamos a continuar. El capítulo 15 es muy extenso, 58 versículos, y llegamos al final. Próximo culto de miércoles es de manera presencial, así que estén atentos. Estén atentos a las actividades. Yo nomás voy a nombrar la actividad que vamos a tener con los jóvenes el día sábado, que es ir a la iglesia de San Justo en Villa Constructora, en donde vamos a tener una recreación ahí con otros jóvenes. Creo que va a haber un torneo de FIFA y de Uno. Un momento de interactuar, fraternizar con otras iglesias y tener un momento divertido y crecer en espíritu. Sé que hay actividades de mujeres, pero eso se lo dejo de recordatorio a Dorín y a Priscila. Estén atentos a el día domingo, escuela dominical. No falten, es muy importante que vengan a la escuela dominical. A los jóvenes, a los adultos y a los adultos jóvenes. Venir en horario, puntuales. Estudiar la palabra, crecer. ¿Y uno para qué estudia? Para incorporar conocimiento, crear conocimiento y aplicarlo a nuestro día a día. Así que si te crees en la autoridad de creerte que ya sabes todo, te quiero decir que nadie sabe todo.
uno tiene que seguir continuamente poniéndose en la piel de alumno para seguir aprendiendo. Queridos hermanos, aprendamos todos juntos a cómo transitar y crecer en la vida de un cristiano y llevar el hermoso milagro de que es enseñar a que con Cristo vencemos el pecado y volvemos a vivir. Oramos, queridos hermanos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este culto. Bendice a cada hermano, Señor, que se encuentra en sus casas. Bendícenos a todos para seguir creciendo, Señor, en ti. Y gracias por el hermoso milagro, Señor, que nos diste, que es contigo que podemos vencer a la muerte, Señor. Tener un fin más grande, Señor. Y que lo que hagamos en esta vida, Señor, nos prepara para la próxima. Guíanos, Señor, para llevar a todos y enseñar en nuestros entornos, Señor, a quien sea, para que Dios sea el todo en todos, Señor, y se glorifique tu nombre. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús.